El tema de la enseñanza de hoy es de la gran decepción a la gran esperanza. De la gran decepción a la gran esperanza. Lucas capítulo 24. Ese es el último de Lucas. Desde los versículos 13 hasta el 35. Pero vamos a empezar leyendo los primeros versículos desde el 13. Dice así la palabra del Señor. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, 11 kilómetros. E iban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos respondieron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que todo esto ha acontecido. Por ahora dejémoslo hasta ahí. Amado Señor, gracias por tu preciosa palabra. Señor, llévanos de la ceguera a poder ver bien. Llévanos de la desesperanza a la esperanza, de la gran decepción a la gran esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy voy a tocar un texto que lo he tocado una vez, hace como unos 3 años lo llegué a tocar, tal vez muchos se acuerden, pero hoy quiero mirar otra arista que tiene el texto y meterme mucho ya en el sentimiento de los personajes. Hace casi ya un siglo, increíble, en 1930, exactamente fue el 29 de noviembre del 29, sí, creo que fue, que ocurrió la Gran Depresión. ¿Alguna vez han oído de eso? Y la Gran Depresión tuvo un nacimiento, y voy a explicarles qué significa. La Gran Depresión fue un fenómeno donde la economía estadounidense llegó al punto más bajo. La economía estaba absolutamente por el suelo. Pero todo empezó hace unos años atrás, en el 25, cuando la economía marchaba muy bien. Todo iba perfecto. Todas las cosas se veían de un optimismo increíble. Tanto así que la gente, no solo los corredores de bolsa, los brokers, iban y metían su dinero en la bolsa para participar y ganar dinero. Es como la bolsa de valores, es como cuando uno quiere, su empresa quiere darle un valor y una representación, pero donde se comercian títulos de la empresa. Pero vamos a ponerlo en algo sencillo. Es como si usted tuviera bultos de ñame, que los compra hoy a 10,000 pesos, pero como usted tiene una buena reputación, piense que es la empresa, una buena reputación, que salen ñames de calidad y buenos, y ñame de espina, hechos para el mote de queso más fino.
entonces ese ñame sube de precio, vale 50,000 el bulto. Y todo el mundo, si lo compró en la mañana en 10, en la tarde lo podía vender en 50. La cosa fue tan buena que ya ese bulto de ñame que compraba en 10 podía venderlo en 100. Ahora imagínense, como era tan atractivo eso, las personas del común dijeron, vamos a invertir en el ñame de valores, en la bolsa de valores. Y dijeron, todo el mundo, y como no tenían plata, dijeron, vamos a ir a los bancos a que nos presten. Fueron a los bancos y los bancos le prestaron dinero. Y con ese dinero todo el mundo empezó en ñame, queso, si el queso costaba también 12,000. El queso llegó, como era tan bueno, a 30, 40. Ahora, vamos con lo del bulto de ñame otra vez. Imagínese, usted lo compra a 10,000 y lo vende a 100,000 y hace un crédito de 100 millones y compra a 10,000 porque espera que se le multiplique por 2 ceros su inversión. Empezó poco a poco a pasar algo, a hacer las famosas burbujas de especulación. Los precios de las cosas empezaron a inflarse, así como en Cartagena, casas que deben valer unos 125, 200 millones, valen 500, 600. Las cosas empezaron a sobrevalorarse, todo empezó a sobrevalorarse. ¿Y qué pasó? Que llegó el punto en el año 29, ahora sí llegamos a nuestro año, un jueves 25 de noviembre del 29, la bolsa empezó como cuando un huevo le dan un golpecito y empieza a verse las fracturas, así, empezó a caerse. Ñame de 100, 95, 90, 85, la gente empezó a preocuparse. Pero otros decían, no, tranquilos, llamaron a todos a la calma, tranquilos, nadie vaya a vender, todo el mundo tranquilo. Llegó el día 29, el famoso martes negro. Ese día la bolsa se desplomó. Todas las personas que tenían en su mente habían dicho, oigan, es que con esta inversión, ahora a lo contemporáneo, de ñame, me voy a hacer rico. La gente que tenía puesta su esperanza, que ahora sí voy a reinar, me va a ir bien, no voy a trabajar más, ¿sí? Todas sus esperanzas se cayeron. Ocurrió la Gran Depresión. Y la Gran Depresión provocó que muchos, al ver que habían perdido, esos eran unos títulos, esos papelitos ya valían lo que una hojita de papel en blanco. Nada. Y la gente se montó en los balcones y empezaron a lanzarse suicidios colectivos, suicidios masivos. Para que sepan, mucha gente que tenía esperanza en esos papelitos dijo, esto se acabó. No en esos libritos como por acá, en esos papelitos. En el año 2008 ocurrió otra crisis mundial. En el año 2011 empezaron los psicólogos a explicar, porque que del año 2008 en adelante aumentaron las tasas de suicidio, sobre todo en ejecutivos y estrato 4, estrato 5 de todos los países latinoamericanos, y empezaron a explicar que pudo ser efecto nuevamente de esa crisis. Es decir, que en el año 2008, que empezó esa nueva crisis, 3 años después, ellos estaban diciendo, ya han pasado 3 años y nada que nos recuperamos. El texto de hoy es un texto donde han pasado no 3 años, sino 3 días después de la resurrección, después de la muerte del Señor. Y los discípulos, cuando Jesús fue entregado por Judas con el viejo truco de los falsos positivos, para evitar el desorden público y el escarnio de los que lo acusaban, al mejor estilo de los jueces sin rostro de los años 90, sus discípulos
No se suicidaron cuando Jesús lo entregaron, no. De hecho, hubo uno que tomó una espada y cual, pues, sanguinario de la tauromaquia, cortó una oreja. No se la dieron porque en esa época no la daban. Pero así actuaron. Lo siguiente fue que como mala noticia en Facebook o como cadena de WhatsApp que nadie quiere ver pero siempre llega, se regó que el Señor Jesús había muerto, que lo habían entregado, lo habían traicionado, le hicieron un juicio. Realmente ni se sabe quién. Se supone que Pilato, pero Pilato dijo, pero este hombre es inocente. Entonces eso fue el primer gran falso positivo de la historia. Bueno, cada uno cogió por su lado. Cada uno se fue por donde quería. Todos abandonaron al Señor. Y uno dice, oye, pero en esos momentos es donde uno quiere ver a los amigos cercas, donde quiere tenerlo uno ahí. ¿Saben? Todos ellos habían pensado, es que con Jesús nos va a ir bien. Tanto así que hubo una madre que le dijo al Señor, se le acercó, Señor, te pido que ordenes que en tu reino el uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, la cosa era tan buena con Jesús, el panorama era tan bueno que una madre que siempre quiere lo mejor para el hijo dice, te pido que ordenes que este a la derecha, uno a la izquierda, otro a la derecha. Qué cosa tan bella. Y eso que Jesús había advertido varias veces, me van a entregar, voy a ser muerto. Pero decían, sí, y de seguro va a resucitar al tercer día y vamos a estar felices. Eso era lo que pensaban. Ahora, la cosa se complica más. Porque para los judíos, el plan de Jesús no solo implicaba la fe. El plan de Jesús para los judíos esperaban era un Mesías político y que también fuera religioso. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque a veces nosotros juzgamos. A veces decimos los judíos, oye, pero ¿por qué? Porque solo querían que los liberaran políticamente y militar. Es que ellos ya traían eso en su chip. ¿Cómo fue la liberación de Egipto? Fue de forma, sí, con poder. Los sacaron del yugo de un imperio. Y tras de eso fue para poseer una tierra, pero también tuvo que ver con la fe de ellos. Solo quería decirles que por eso todos los judíos esperaban un Mesías político militar. Claro, también que fuera de santidad y eso. Pero principalmente ellos entendían esto de la liberación o de la salvación. Para ellos salvación era fe y política y fuerza. Pero para nosotros hoy implica solamente lo que pensamos, fe. Pero resulta que no, implica liberación de todo. Va a decir, oiga, pastor, no vaya a salir que vamos a hacer un grupo revolucionario. No, ni por ahí, lejos de eso. Sino que para ellos implicaba eso, pero nosotros a veces nos olvidamos que la salvación también tiene que ver con la fe principalmente, pero la fe hace que nosotros obremos para el bienestar de otros. Eso no se nos puede olvidar. Hay esperanzas ilusorias, como pasó con quienes colocaron sus esperanzas en algún alcalde por ahí de la ciudad. Y resulta que era una crónica de una destitución anunciada y perdimos todos. Otros tienen esperanzas en políticos, otros los tienen en la propia economía. Supe de algunos que compraron muchos dólares en la época donde el dólar iba subiendo y se desplomó de una. Y les tocó guardarlo hasta ahora, bueno, hasta hace un año que empezó a subir y eso. Pero fue duro para unos amigos. Y bueno, cada quien pone su confianza.
De hecho, hubo algunas personas, sé que han colocado la confianza en un novio, en una novia, y ha resultado ser ilusorio, ilusoria. El novio no vio, no la vio y se le fue. Y la novia de igual manera. En redes sociales, con todo esto que está pasando, algunos dicen, mira, esa plática se perdió y toda clase de cosas se dicen. Pero Jesús no es una esperanza ilusoria. No es un alcalde que va a subir a toda costa tomando atajo. Tampoco es alguien que mienta a propósito para quedar bien con su país o con quien quiera. Tampoco es una entidad financiera que nos va a defraudar. Tampoco es un colegio donde usted pretende que le eduquen a sus hijos si usted no le enseña nada a sus hijos en casa. Usted tiene que enseñar en su casa y que se complemente con lo que el colegio. Esas instituciones nos pueden defraudar. Aún la iglesia te puede defraudar. Ay, ¿cómo así la iglesia? Sí, te puede defraudar. Jesús defraudó a sus seguidores porque no era lo que esperaban. Ellos esperaban un Mesías que viniera con armas de guerra, pero Jesús no venía con espada ni con ejército. Venía con el poder de Dios para liberar del poder del pecado. Y esa es la verdadera salvación. Jesús no se mete entre nosotros mintiendo como caballo de Troya, que tiene que entrar así para que no sepan y después. No, Cristo, gracias. Cristo es mucho más. Lucas, el médico, nos extiende con el evangelio una invitación a ver, ojo, ver, porque este texto es de vista, a sentir, porque es un texto donde se puede palpar, un texto de emociones, y también a saborear, a degustar, como vamos a ver más adelante. Es un texto donde al probar comida, al compartir, se abren los ojos. Muchas veces los ojos no se abren con colirio echando algo, sino con comida. Lo vamos a ver ahí, ¿cierto? Y esta mañana el Señor desea que usted y yo recuperemos fuerza, que lo veamos y degustemos de Él. Bien. Habiendo contextualizado, le había dicho, lo que ocurre en este texto no fue como la gran depresión del año 29 económica, donde todos se mataron. Aquí ocurrió la gran decepción. Y es que todos tenían en Jesús puesta su esperanza. Como algunos tienen su esperanza en algunos presidentes. Yo recuerdo que en las elecciones pasadas todos tenían muchos sus mesías. Y por Facebook he visto cómo la gente desbandada, publicando, borrando, eso de todo, comentando toda clase de cosas. Muchos decían, con este sí vamos a segunda vuelta. Bien, algunos no llegaron a segunda vuelta. Otros dicen, es que con este sí va a haber cambio, con este es la nueva generación, con este tenemos una Colombia más de carne y hueso. Tenemos de todo. Hay de todo. Usted puede votar por quien desee. El problema es cuando hace de ese su Mesías. Cuando piense que con ese usted va a estar bien y ya nos hemos equivocado. Usted vote por el que quiera. Pero aquí hubo la gran decepción porque esperaban a un Cristo que estuviera coronado. Un Cristo que pasara segunda vuelta y que acabara con todo. Pero Cristo parecía hasta ese momento 3 días y se ahogó, como dicen por ahí, ¿cierto? Ya, y como otro ejemplo de que le decía de acá,
es que ya con Cristo ese iba a ser el alcalde, ¿cierto? Pero lo suspendieron. ¿Qué pasó? Versículos 13 al 14. Lucas 24, 13 al 14. Ahora sí, mírenlos. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 11 kilómetros de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y qué bueno, caminar es chévere. Eso es una de las mejores cosas de la vida. Ellos iban conversando acerca de lo decepcionados que estaban, porque habían puesto en Jesús toda sus esperanzas. Habían puesto, y ellos tenían una expectativa. ¿Cómo es que va a actuar el Mesías? ¿Cómo se va a manifestar? Y habían algunos que veían a Jesús de diferente posición, o al Mesías. Unos, los esenios, dijeron: vamos a apartarnos de todo lo mundano, de todo, que no se me acerque nadie, como muchos hacen hoy en día. Y estaban apartaditos, se fueron para cueva, para no combinarse con el pecado. Y salieron un montón de pecaditos. Así pasa hoy. Muchos piensan que apartándose es que va a funcionar la cosa. Otros, como los fariseos, tomaron la decisión de decir: no, es que aquí los que leemos la Biblia y los que tenemos la interpretación somos los que somos santos. El resto, y hay muchos líderes, pastores, apóstoles, querubines, de todo, se creen lo último y piensan que son los únicos santos. No, todos hemos pecado, fuimos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo nos ha redimido y por eso podemos estar en comunión. Otros era el grupo de estaban los saduceos. Esos sí eran peligrosos. Ellos dijeron: bueno, estos de ultraderecha, aristócratas, se toman el poder y la santidad así. Estos no. Estos le acuñaron también un término, los sicarios. Les dije, porque tenían una daga, sicarí o sica. Y con eso apuñalaban a todo soldado romano que veía. A veces se hacían pasar por alguien que estaba enfermo o por alguien que se cayó. Y cuando lo iba a recoger el soldado, enseguida lo apuñaleaban. Entonces esos dijeron: así nos vamos a tomar el poder. Y Juan, en uno de los textos, como ve que Jesús no actúa como un Mesías, porque es que Juan se preocupó, el Bautista, dijo: pero Jesús no parece, este come, bebe, hace de todo, ¿este quién es? Entonces él mandó a sus discípulos a preguntar: ¿eres tú o esperamos a otro? Y Jesús le tuvo que decir, para que abriera los ojos: mira, dile a Juan que, porque no le quiso decir yo soy, los mudos pueden hablar, los ciegos reciben vista, el cautivo es liberado y se está predicando el año agradable del Señor. Es decir, le citó todo el texto de Isaías igualito. Y cuando él escuchó, de seguro comprendió. Entonces de Jesús se esperaban de diversas formas. Entonces es un buen momento para preguntar: ¿cómo es el Jesús que te imaginas? ¿En quién estás depositando tu confianza? Porque a mí me preocupa, hay un extremismo evangélico en la parte política. Estamos confiando de una manera impresionante y nos estamos volviendo violentos. Se los digo, se nos da por comentario. Uno no puede escribir. Aquí muchos saben que para mí los dos que quedaron no me representan. Sí, yo había votado por otro. Y un día comenté algo y todo el mundo pensó: ¡oh! Duquista. Otro día: ¡oh! Petrista. Y de ahí, ¿qué tendré que escribir sin unas cosas para razonar? Entonces estamos tan polarizados que ya lo pueden tildar a uno en bandos. Entonces, ¿qué Mesías estamos esperando? ¿Estamos esperando un Mesías polarizador?
porque la cosa es grave. Nosotros tenemos que empezar a despolarizar nuestros corazones. Mire, cualquiera que quede, oremos por él para que maneje bien las riendas del país. Oremos. Pero desde su convicción para votar, vote por el que tenga que votar, por el que usted cree que va a ser lo mejor para el país. Hay derecho a pensar diferente, pero lo que no hay derecho es a que nos volvamos transgresores, a que con ira empecemos a criticar a los otros. Y eso no es nuevo. Eso de seguro se ve desde la forma en que tratamos a la familia. Porque esos pequeños visos de violencia actual a través de redes sociales por causa de partidos políticos se notan en la familia cuando hay partidos de fútbol. Algunos ayer, no sé cuántas peleas hubo porque ganó Tolima, no sé. Y en el propio estadio. Oiga, ya vi la primera celebración aquí, una tolimense. Mi madre que es tolimense. Entonces tenemos esos problemas. A veces desde la misma familia somos actores de conflicto. Ni siquiera hemos levantado armas físicas, pero pareciera que nuestra boca y todo son armas nucleares. Versículos 15 al 16 dice: sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí. Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Lucas nos da a los lectores una información que no les da a ellos, a los caminantes de Emaús. Y es que está diciendo, mira, a los lectores, a nosotros, ese era Jesús. Y uno dice, oye, de verdad, esta gente como siendo discípulo no lo nota. Y a veces uno dice, esos discípulos sí son como son. Cierto que a veces uno no quisiera meterse en la historia y decir, yo voy a estar y voy a salvar a Jesús. A veces quisiéramos ser los salvadores del Señor. Y Lucas lo hace con un objetivo. Y es que uno empieza a preguntar, oye, ¿en qué momento del relato es que ellos se van a dar cuenta que es Jesús? Y eso va a hacer que uno en la lectura tenga cuidado y empiece a mirar cómo es el proceso para que ellos recuperen la vista. ¿Cómo es el proceso para que lo reconozcan? ¿Cómo es que descubren que es el Señor? ¿Y cuándo, en qué momento es que van a saber que está en medio de ellos? Esas son las preguntas que quiere provocar al lector. Ahora, en los evangelios siempre se muestran a los discípulos como esos que no saben, no tienen ni idea. Ellos, Señor, ven acá, ¿qué significa esta parábola? Y él, no entendieron. Y bueno, la de sembrador aparece como se le explica, pero clarito. En otro momento Jesús, como le ha dicho, es necesario que me maten y no sé qué. Y ellos, pero Señor, ¿quién va a ser el más grande? Señor, yo no sé. Y uno dice, acaba de explicarle un misterio del reino y ellos están en las nubes. Pero la intención de Lucas con este evangelio no es que uno diga, ellos son tontos, ellos no saben. Es que uno se mire a la luz de ellos, porque a veces tenemos al Señor Jesús aquí en nuestras narices, aquí al lado, y no nos damos cuenta que Jesús está pasando por aquí, y cuando Él pasa, todo se transforma. Lleva la tristeza, llega la alegría. Bueno, se saben la canción. Entonces, la intención de Lucas parece ser mostrarnos que a veces creemos que entendemos todo, pero en la práctica estamos lejos de Él. Nosotros también actuamos como los discípulos, que muchas veces no entendemos nada. Pero el relato es un relato de esperanza, donde los que fueron dispersos por causa de la crucifixión, ahora Jesús no los va a abandonar. Y esto es lo hermoso que quiero mostrar. Miren, Jesús no abandona aún a los desertores, a los que se han ido decepcionados de Él. Porque aquí estaban decepcionados de Cristo. Y mi pregunta es, ¿te has decepcionado alguna vez de Dios? Yo no sé.
Tal vez se oye fuerte, y sí es fuerte, pero sí pasa a veces. Hace muchos años yo recuerdo que dije, ya esto no vale la pena. Hasta el Señor, yo oraba por algo, el Señor no me cumplió, llegué a decir. Porque es que a veces pedimos cosas, las cuales Dios no va a responderte, ay sí, toma bebé. No, Señor, hay cosas que dice, espera, o a veces cosas que no, tú no necesitas eso o lo otro. Oiga, vi muchas manos consolando por allá. Versículos 17 al 19. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Entonces este texto me encanta, porque Jesús se hace el bobo para sacarlos de su bobera. Eso es lo interesante. A veces el Señor tiene que bajarse, y el Señor lo ha hecho. El verbo se ha hecho carne y se ha contextualizado, como dice, se hizo hermenéutica entre nosotros para que le entendiéramos. Y este Cristo es el que está en medio de nosotros, para que entendamos de dónde viene la salvación. Ese es Jesús. Y la respuesta de ellos es dura. Ay, ¿cómo es que tú no sabes? Y esto me recuerda en la universidad. Yo tengo una costumbre. No lo hago siempre, pero en los últimos parciales pongo una pregunta de salvación. La pregunta es boba. Uno dice bien boba. Pongo unas cosas que no tienen ni sentido, que se nota enseguida. Para que el que la coja me ponga, profesor, usted redactó mal, o eso está mal, o eso no es así. ¿Y qué pasa? Yo he visto, hay gente que me la responde, profesor, eso no tiene sentido, y yo enseguida lo califico bien. Pero hay otros que me argumentan como 2, 3, 4 párrafos. Sí, estoy de acuerdo con eso, que yo dije, ay, Dios mío. Estos no estuvieron en clase, estos no estudiaron, estos no hicieron, ¿cierto? Yo pongo ese punto y lo peor es que yo escribo pregunta de regalo, le pongo así, se lo coloco y nada. Y yo creo que aquí ellos pensaban de Jesús, oye, este hombre está en las nubes, y los que estaban en las nubes eran ellos. Entonces, esa es la belleza del relato. Ellos van como ovejas dispersas que no tienen pastor, pero el buen pastor que ha resucitado no deja a 2 de esas ovejas, de 88, y va por 2. Ahora no digan que estoy cambiando los relatos, otra cosa. Entonces, regresando al versículo 19, la pregunta busca indagar el punto de vista de ellos. Jesús no le interesa que le cuenten un chorro de historia, sino quiere saber cómo están ellos, cómo se sienten, los motivos de su gran decepción. Versículos 19 al 24 dicen, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Miren cómo argumentan su teología, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, aquí está el centro de todo el texto, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que esto ha acontecido. Esto me parece fuerte. Aquí ellos han dicho que estaban decepcionados porque esperaban que Jesús era el que había de redimir. Y no lo hizo. Y no lo hizo de la forma que ellos querían. Simplemente no entendieron. No sabían cómo era la liberación. Pero les digo, y es que afecta mucho porque es que en el Éxodo ellos salieron con violencia, con un poder militar que venía solo de Dios. Dios acabó con todo. Ellos salieron de forma no sobrenatural y ellos esperaban algo así.
Esperaban otra cosa, o que se abrieran las nubes y consumiera a los romanos. Entonces era algo que ellos tenían en su chip. Así como muchos hoy no conciben que se salvan personas en el mundo que no son evangélicos. Se van a salvar muchos que no son evangélicos, y muchos evangélicos se van a perder. Porque el que salva es Cristo, no la religión. El que viva para Dios, con Dios a diario. Tengo amigos cimentados en el Señor, mejor dicho, que son un buen ejemplo en todos lados. Y hermanos, y el versículo sigue diciendo, aunque también, versículo 22, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Este texto es visual. Mujeres vieron. Ellos tenían a Jesús, pero no le podían ver bien. Tenían la visión nublada. Hermanos, qué bello es el Señor. Porque a veces nos suele pasar que nosotros confiamos en nuestro instinto, en nuestros sentidos, en nuestra vista. A los pilotos de avión sé que cuando ya están en el aire les toca confiar en los instrumentos, en todo. De hecho, ellos no van manejando todo el camino, va el piloto automático. Algunos van durmiendo, para que sepan. No, tranquilos. El copiloto sí va despierto. Y lo hermoso aquí es que las mujeres escuchan y creen. Pero pareciera que nosotros los hombres escuchamos el testimonio y no creemos, somos testarudos. Las mujeres fueron las primeras. Y el evangelio es de esos que redime y le muestra, estas mujeres han visto. Estas mujeres han testificado. Estas mujeres han dicho que Él es. Y lo interesante es que aquí los discípulos que deberían creer las palabras que se le dijeron de la resurrección no creen. Ay, no, eso debe ser un cuento. Pero a mí me gusta que esas mujeres creyeron. Tal vez estés pasando por una temporada donde no entiendes nada, donde no concibes que Dios pueda actuar así. Tal vez te sientes estéril en la fe e incluso hasta físicamente te puedes sentir estéril. ¿Cómo te sientes esta mañana? El versículo 21, ya para empezar a cerrar. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es el centro. ¿Cómo esperas tú que Dios obre en nuestro país? Ay, que monte a alguien que sea ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, sino que sea... Eso no va a pasar. Aquí estamos por partido, etcétera, y todo eso. Y que Dios ponga, confiemos en el Señor. No, que Colombia, tranquilo, tú tranquilo. Pero es que la selección Colombia, ay, ojalá gane esos 3 primeros partidos. Algunos tienen sus esperanzas en la selección. Y ni siquiera se dan cuenta que acabamos de ganar los panamericanos, los suramericanos. Anticipadamente, ayer ya teníamos todo el mayor tope de medallas. Ni Brasil nos alcanza faltando el día de hoy. Entonces, algunos tienen esperanza en Colombia. Y Colombia, me recuerdo que en el mundial anterior llegó hasta cuartos. Sí, cuartos. Y recuerdo que cuando iba pasando, todo el mundo se iba esperanzando más. Cuando iba ganando cada partido, vamos a ganar el mundial en octavos. Eso era increíble. En cuarto, oiga, mucha gente dijo, esta selección no sirve. Muchos empezaron a decir, esto no sé qué, eso es culpa del man.
Era gol de Yepes también. Hermano, eso, dijeron, con este, es que con Jesús pudieron pensar, con este ganamos el botín de oro. Menos mal que James se lo ganó. Pero con este ganamos el mundial. Con este pasamos a la final y no pasamos. Con este tenemos al presidente que queremos. Y no pasó. Y eso es lo que muestra el texto. Porque Jesús no es lo que tú quieras convertirlo. Es lo que la Biblia ha dicho que es. Y hará lo que Él vea que es mejor para salvarnos. Y usará las personas que tenga que usar. Versículos 25 al 27 dice: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que se les ha dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Y este es el texto favorito para estudiar la palabra, que nos muestra que hoy interpretamos toda la Biblia a la luz de Cristo. La Biblia se lee en clave cristocéntrica, porque todo muestra a Jesús. Hermano, esto es precioso. Si Jesús estuviera en un púlpito, uy, ¿cómo nos sentiríamos? Insensatos, tardos de corazón. Uy, uno diría, Jesús es muy violento, sáquenlo de aquí. Échenlo, esta denominación no lo necesita. Pero Jesús no se ahorró palabras, se los dijo enseguida. Ustedes que no entienden, tanto tiempo con Él no les explicó, han leído la escritura, todas apuntan hacia lo que le iba a suceder. Si Jesús estuviera hoy en el púlpito, muchos se irían resentidos porque no le aguantarían. Señor es claro y sin directo: ustedes son insensatos y tardos. Los versículos 44 al 47, eso se los dejo de tarea, van a profundizar. Porque ellos dicen: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Era necesario que se cumpliese todo lo que la ley está escrito de mí en los profetas y en los salmos. Y sigue diciendo, el apóstol Pablo, el evangelista Felipe, entre otros, hacen lo mismo. Demuestran con las escrituras que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué te está decepcionando esta mañana, árbol de vida? ¿Qué hace que muchos no quieran volver a árbol de vida? Porque este texto tiene otra parte. Y es que Jesús va por los que se han ido, por los que están en el camino, desviados y decepcionados. Hoy tal vez necesitamos hacer un ministerio, no sé, los del camino, recuperar a los que se han ido decepcionados de la iglesia, de Cristo, de los hermanos, del pastor. Tal vez muchos están decepcionados, pero hay que ir a buscarlos. Jesús no dejó a esas dos ovejitas, las fue a buscar. ¿Cuántos decepcionados hay en este lugar? No sé, pero hay muchos que se han ido y a esos tenemos que ir a rescatar. Insensato y tardo es la palabra que él dice, pero aún así él fue a buscar a esos insensatos y esos tardos. A esos que no entendían, fue por ellos. Y Cristo quiere ir al encuentro de los que se han ido. El texto tiene esa bella realidad también. Y es como que como predicadores muchas veces queremos que todo el mundo entienda al mismo nivel y todos salgan de aquí brillando. O como alguno dice, ay, que salgan lumbrera. No, el mismo Jesús predicó y no entendían todavía. El mismo Señor Jesús predicó y ellos no entendían. Porque se necesita otro componente. Es más, les voy a dar un ejemplo. Una vez Pablo estaba predicando y un joven llamado Eutico se quedó dormido porque no le gustó la prédica de Pablo y ¡pum!, se mató. Hechos 29. ¿Y qué le tocó a Pablo? Salir corriendo, se le puso encima, oró y resucitó. Hechos 29, puedes revisarlo. Se le durmió en plena predicación a Pablo y el muchacho estaba arriba en una azotea, se cayó. Ahora que no se me duerman a mí. ¿Cuántos roncan amén? ¿Qué digo? ¿Cuántos dicen? No. Y el texto sigue, versículos 28 al 30. Llegaron a la aldea donde iba e Jesús hizo como que iba más lejos
mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y ya ha declinado el día. Así que entró él con ellos para quedarse. Y aconteció que estando sentados a la mesa, tomó él el pan y lo bendijo, lo partió y lo dio. Ahora el texto pasa al lugar más precioso, la mesa. Voy a explicar aquí. ¿Qué mesa? Mesa, dícese de aquel lugar donde los evangélicos comen y los cristianos tragan. Si hay algo que le gusta a la gente cristiana es comer, no sé por qué. Impresionante, no conozco a un cristiano que no coma. Todos comen, algunos más que los demás tragan. Entonces, en la mesa, cada vez que aparezca la mesa en la Biblia, piense que es un lugar de decisión, un lugar de transformación y de reorientación. Cada vez que usted vea un texto de comida, piense que algo va a ocurrir. Sí, por allá Abraham. Vamos a descubrirle, ya comimos, vamos a descubrirle a Abraham lo que va a pasar, etc. No, revise bien. Cada vez que hay un texto de comida, va a haber una reorientación. Hay algo trascendental. Cuando Jesús fue a la cena, etc. Usted revise la palabra y luego me cuenta. Entonces, este texto de la mesa hace un preludio, porque va a haber intimidad. Van a hablar de cosas que deben hablar. Es un lugar donde se hace también el quehacer teológico. El otro día estaba en la mesa con un hermano de acá de la iglesia y wow, lo que me contaba fue espectacular. Una mesa en Juan Valdez, claro. Y escuché el testimonio de su vida impresionante. Me dejó. Y enseguida Dios trajo a la luz y me dijo: oye, esto sirve para que testifique a los jóvenes. Y de ahí, ya lo verán, va a pasar lo que Dios mostró ese día. Entonces en la mesa ocurren cosas preciosas. Los versículos 31 al 32 dicen: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras? Y esto es lo hermoso. Uno espera en este texto que se le abrieron los ojos, todo el mundo se abraza, ¡ay, Jesús! Pero Jesús se fue. Jesús se fue, no espero ni que le dieran la mano, querido hermano, nada. Se fue. Pero es que el texto tiene estos contrastes. Cuando tienen a Jesús y lo ven, están ciegos, no tienen ni idea quién es. Pero que cuando Jesús se va, recuperan la vista y saben quién era el que estaba ahí. ¡Qué hermoso! Es que el ministerio de la reconciliación se entiende en la experiencia comunitaria de ir juntos a rescatar almas, de compartir juntos la mesa, de compartir el pan entre todos, de ayudar a la hermana que acaba de parir y tal vez no tiene ayuda. Y decir, bueno, hoy vamos a ayudarle a limpiar esto, lo otro. En ir por el hermano o la hermana que no tienen que comer, compartir la canasta de amor. En enseñar, si no hay maestros de niños, alguien que sea capacitado para eso. Sí, yo voy, voluntario, empieza a aprender. En barrer, en ayudar. ¿Qué falta hoy en la iglesia? Vamos a preguntar también quién falta y miremos por qué. Y tengamos una cena con ellos. Como dice un dicho, tomémonos un tinto, seamos amigos. Versículo 33 dice: levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos que estaban con ellos. 34, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y aquí viene lo que ellos dicen, 35, que es el final. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al qué, al escuchar la palabra, al partir el pan. Esto es lo más extraordinario del texto. Entendieron cuando en la práctica Jesús parte el pan con ellos. El pan de vida se hace entender muchas veces en las vivencias que tenemos. La gente va a entender la palabra por el Espíritu de Dios, claro que sí.
y lo pueden entender solo en sus casas, pero hay palabras que van a entender cuando compartimos juntos, cuando juntos salimos, cuando juntos hasta podemos dar un abrazo. Ahí van a entender, es que Él abriga bajo sus alas y te dan un buen abrazo y tú dices, wow, me está abrigando el Señor. Porque de esa manera se entiende. Entonces, entre los contrastes de Jerusalén a Emaús, ojos cerrados y la gran decepción. De Emaús a Jerusalén, ojos abiertos, pero en la gran esperanza. Es que cuando hay un encuentro con Jesús, podemos decir que Él ha resucitado. Hay una canción que me gusta mucho y que dice lo que está aquí. A mí de pequeño me enseñaron el valor de la palabra, yo recuerdo, y lo que uno dice tiene que cumplirlo. Pero ocurrió un problema, que dos textos, uno de Isaías, otro Eclesiastés, uno de Deuteronomio y otro de Eclesiastés eran muy fuertes, que decía, si haces voto al Señor, cumple, si dices tu palabra, cumple. Y decía, pero o sea, hay que cumplir lo bueno y lo malo también. Si digo que voy a hacer esto, entonces tengo que hacerlo. Pero eso fue a los 7 años. Más adelante fui creciendo y empecé a entender que no se referían a la literalidad como tal, sino de antes de hacer un compromiso, piensa si realmente estás en capacidad de cumplirlo. Si no, no te comprometas. Si te comprometes con Dios es algo. La palabra que Jesús le había dado a ellos pensaron que Jesús no había cumplido y por eso se decepcionaron. Ellos pensaron que Jesús iba a quedar muerto. Y dice un himno, Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por rescatarnos. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Y creo que el coro se lo saben. Porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Padre, gracias, porque cuando hay grandes decepciones, a veces es porque no hemos entendido tu plan, porque no hemos podido acercarnos a tu trono y ver si era realmente lo que tú querías. Amado hermano, quiero que ahí en oración escuche esto. Hay que entender que a todos nos pasa en algún momento en la vida, que uno se decepciona a veces hasta de Dios, porque esperamos algo que Él no nos va a dar porque no lo necesitamos, porque no coinciden nuestros deseos con el deseo de Dios. Y Dios nos está invitando a entender cuál es el deseo de su corazón. A veces estamos acostumbrados a orar creyendo que Dios está de acuerdo con todo. Sí se vale orar y pedir por las cosas, pero si en medio de la oración Dios te dice, hey, no es esto, espera, y te da rabia y quieres dejar la iglesia, dejarlo todo, el Señor te recuerda que es que sus planes son mejores y Él tiene planes de bien y no de mal. Hay otra realidad, es que si has tenido una gran decepción y ya la has superado con la ayuda de Dios o de los hermanos, entonces tú eres un candidato precioso para ayudar a otros. Déjate usar por Dios para que otros salgan de la gran decepción. El compañerismo y la comunión es necesario. Comunión no es solo saludarnos, dar la mano, querido hermano, dar la otra, no. El compañerismo va más allá de cantar coros juntos.
Compañerismo se expresa en el trato, en que yo sea capaz de guiar a otros a Jesucristo, en que sea capaz de bendecirles, de salir a tomar algo, a comer algo, a ir por las calles y anunciar a Jesús. En incluso ayudarse entre hermanas a tinturar el cabello. Pueden mostrar a Dios en eso también, en cosas tan sencillas. En lavar una herida, en vendar, en ir a los hospitales y dar esperanza, en llevar una palabra a los de la calle. ¿Qué tal que nosotros estuviéramos en la calle, en dar una habitación, en hospedar? El texto nos deja ver que necesitamos estudiar de manera seria la palabra, que hay que reflexionar. Que Dios nos muestre qué debemos compartir a las personas. Porque tal vez sí estamos predicando cosas bíblicas, pero no son pertinentes para el momento crucial que vive la iglesia, o que viven las familias de la iglesia, o que viven las personas a las cuales le hablamos. Que Dios nos dé palabra bíblica, sí, pero palabra que esté contextualizada, palabra que se pueda entender. Si hay algo que no podemos controlar, es la obra del Espíritu de Dios. Prediquemos que Cristo convertirá las almas, que Cristo llamará a su reino, que Cristo será quien llame. Tengamos una comunión unos con otros, unidos en el Espíritu. Pero no podemos decir hoy, el Espíritu ya te va a transformar y esto, no, sino que el Espíritu hace como quiere. Ante el problema de la polarización política que está destruyendo las iglesias, es porque muchos han preferido confiar más en políticos, en sistemas económicos, pensando que tiene más valor que el poder de Cristo. El poder de Cristo cambia sociedades desde la transformación en pequeños grupos, en familias. Desde ahí el Señor va cambiando y transformando. Como la levadura, un poquito de levadura va a leudar toda la masa y va a hacer transformación. Cristo no abandona a los discípulos que están confundidos y heridos. Él no nos abandona y el buen pastor está presente hoy para ti. El Señor te ha rescatado. El Señor aún nos ha sacado de lugares de donde pensábamos que todo estaba bien. Pero el buen pastor siempre va a buscar a los extraviados. Si decimos que Cristo murió por alguien que es importante al momento de la conversión, cuando esa persona se vaya, sigue siendo importante y con más razón hay que decirle, no te vayas, Cristo murió por ti y eres importante. Es necesario que como iglesia nos reunamos, nos congregamos para tener comunión. Y esta mañana vamos a tener la cena del Señor. Para nuestro Dios. Y mientras te preparas, puedes adorar al Señor. Pero quiero que escuches esto. La decepción y la confusión se quitan con 3 P. Ustedes saben cuáles son las 3 P. Bueno, bonito y barato. Pero las 3 P son palabra, pastoreo y participación en la mesa. Con esas 3 P vamos a salir adelante de la gran decepción. Y nació. Te invito a adorar a Dios.